Comunicado, Gobierno Nacional denuncia amenazas de Donald Trump contra Venezuela. Discurso. Donald Trump aseguró que su país busca restaurar la democracia en Venezuela. Sin discusión, Juan Manuel Santos reiteró que Latinoamérica no apoyará ninguna intervención militar en Venezuela. Defensa. Delcy Rodríguez encabeza acto Todos somos Venezuela. Nueva reunión. Gobierno de Perú convocó a 12 cancilleres para abordar crisis en Venezuela. Peligro latente. Puerto Rico de nuevo azotado por vientos huracanados. Victoria en la Gran Manzana. Yankees de Nueva York vencieron a los Mellizos de Minnesota. Embajadora de moda. Carrera de Selena Gómez continúa en ascenso. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es. Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora y comenzamos. El gobierno de Venezuela denunció nuevas amenazas contra la soberanía y la paz por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, se expresa que el mandatario estadounidense ordenó a los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Panamá incrementar la campaña de agresiones contra nuestro país. El Ejecutivo considera que el presidente Trump tiene una obsesión fatal por Venezuela y en este sentido aseguró que los venezolanos están preparados para defender la soberanía. El texto también señala que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, busca evitar sanciones de Estados Unidos al proyectar a Venezuela como un factor de desestabilización para la región, al punto de llamar a una transición del gobierno venezolano. Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Venezuela está al borde del colapso total, por lo que aseguró que su país se encuentra listo para adoptar nuevas medidas contra el gobierno nacional. Así lo expresó el mandatario estadounidense en un discurso durante la primera sesión de la Asamblea General de la ONU. Trump destacó que su nación busca una solución para restaurar la democracia venezolana. Como un vecino responsable, tenemos un objetivo, que es ayudarlos a recuperar su país y su libertad y a restaurar su democracia. Buscamos la restauración, convocamos a la restauración de Venezuela. El problema de Venezuela no es que se haya implementado el socialismo, sino que se haya implementado fielmente. Trump agradeció a los mandatarios internacionales que han condenado la crisis en Venezuela. Resaltó que su país no puede quedarse de brazos cruzados ante la situación nacional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró a su homólogo estadounidense Donald Trump que América Latina no apoya ningún tipo de intervención militar en Venezuela. El mandatario colombiano insistió en que es necesario trabajar en recuperar la democracia de los venezolanos y aseguró que Colombia es el país más interesado en que se consiga una solución a la crisis por la que atraviesa Venezuela. Expusimos muy claramente al presidente Trump y a todo el gobierno norteamericano. Ellos lo saben, para Colombia esto es de gran importancia. Somos el país más interesado en que a Venezuela le vaya bien, porque somos los que tenemos más que ganar o más que perder si le sucede algo a Venezuela. Santos además reiteró la necesidad de que se liberen a los presos políticos y se hagan elecciones limpias en el país. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, instó a la oposición a fijar una posición firme con respecto al diálogo que avanza en República Dominicana. Rodríguez expresó que es necesario que la unidad abandone el discurso ambiguo que mantiene respecto al diálogo y que a su juicio tanto molesta a los ciudadanos opositores. Siempre se maneja un discurso ambivalente que no hace otra cosa, y vaya un pequeño consejo a la dirigencia de la derecha en Venezuela, solamente produce profunda molestia en el pueblo opositor. ¿Qué tiene de secreto que dos factores políticos se sienten a conversar y a buscar un acuerdo de convivencia, de paz?
lo que tiene de secreto es que no hayan cómo hacer para desembarazarse del discurso violento que les funcionó y les sirvió cuando pensaban que iban a poder derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por vías violentas en el 2014, después por vías extraconstitucionales, que fue lo que planearon después de las elecciones del 2015 y ahora en el 2017 con la violencia brutal que arrancó en el mes de marzo. Respecto a los avances del diálogo, informó que en las primeras reuniones se han acordado 6 temas fundamentales para hallar la paz en Venezuela, entre las que destacó el rechazo unánime a cualquier intervención militar y el abordaje del plan de trabajo para las presidenciales en 2018. El gobierno de Perú convocó a 12 cancilleres de América para abordar la situación de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y adoptar nuevas medidas frente a la crisis que atraviesa la nación. Hugo de Cela, director general para las Américas de la Cancillería peruana, confirmó que la cita se programó para este miércoles en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y señaló que fueron invitados a los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, que en agosto suscribieron en Lima una declaración y denunciaron el quiebre democrático en Venezuela. El diplomático peruano dijo que también se invitó a la canciller jamaiquina Camina Johnson Smith. Por otra parte, este martes, durante su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró que la situación de derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado. Asimismo, indicó que su país sigue apoyando al pueblo venezolano y resaltó que ambas naciones están unidas por lazos fraternales. El constituyente Julio Chávez rechazó que sectores de oposición afirmen que no existe diálogo alguno. Señaló que la oposición ha pateado las posibilidades para el encuentro. Chávez explicó que en el discurso de la oposición hay contradicciones y los acusó de no hacer una lectura correcta de lo que Venezuela quiere. El constituyente denunció que desde la Mesa de la Unidad Democrática se manipula al electorado y a la opinión pública. Además, expresó que el PSUV puede ganar la mayoría de las gobernaciones por la estrategia que han desarrollado. El presidente del partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, continúa recorriendo toda Venezuela para expresar su respaldo a los líderes regionales emergentes de su tolda política. Gaviria visitó el estado Miranda y reiteró su deseo de lograr un cambio en el país. Los venezolanos queremos un cambio para que haya progreso, estabilidad, trabajo, poder adquisitivo, seguridad. Y ese cambio lo representa en Miranda Cristian Chirinos y en Brión, en Higuerote, John Galvis. El presidente de Puente dijo que apoyará a los dirigentes de su partido para futuras contiendas electorales. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, En rechazo, magistrado niega suspender orden de extradición de expresidente latinoamericano. los detalles en tan solo minutos. Eglis Rincón necesita con carácter de urgencia los medicamentos somatostatina ampolla, octreótido ampolla, dodemina o cianocobalamina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-357-7893. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, encabeza la cumbre Todos Somos Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Pero ha ocurrido también algo muy grave para todo el mundo entero. Allí se paró el jefe del imperio en las Naciones Unidas a amenazar al planeta con más guerra, a decir que tienen el ejército más poderoso del planeta y amenazar con la guerra nuclear a la humanidad. Se atrevió también a amenazar a Venezuela. Es un gran desafío para las Naciones Unidas lo que ha ocurrido el día de hoy, porque las Naciones Unidas precisamente está convocada, está creada y así está desde sus orígenes para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales. Pero el discurso del presidente de los Estados Unidos el día de hoy ha significado todo lo contrario. Ha significado las graves amenazas a la estabilidad, a la paz, a la seguridad internacional. Algo tendrá que decir
la comunidad de naciones internacionales al respecto. Pero también a nosotros nos parece muy curioso que un presidente que llegó a la presidencia sin contar con el voto popular acuse a Venezuela de ser una dictadura. Vamos a empezar a respetarnos, porque si vamos a hablar de democracia, Venezuela tiene mucho que decir, en el mundo también. En apenas 18 años, 21 procesos electorales ha convocado a nuestro pueblo al ejercicio pacífico de su expresión política popular a través del voto universal, directo y secreto. Y este 15 de octubre estamos convocados todos los venezolanos y las venezolanas a elegir a los gobernadores y a las gobernadoras de los estados en Venezuela. Vamos a empezar a respetarnos, porque el lenguaje está hecho justamente para entendernos. Y no puede una persona que llegó a la presidencia gracias a las imperfecciones del sistema electoral en los Estados Unidos, al cual no compartimos, pero lo respetamos, porque es el sistema electoral que se dio a ese país, venga a decirnos y acusarnos de dictadura. Que todo el mundo saque sus conclusiones y cuente también los votos con los que llegó el señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y que cuente los votos con los que el pueblo venezolano ha respaldado a la revolución bolivariana, al comandante Hugo Chávez, al presidente Nicolás Maduro. Y más recientemente, los votos con los que fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se expresaron a favor de la paz y de la soberanía de Venezuela, eligiendo a los representantes a la Asamblea Constituyente. Hay muchas cosas que compartir. En este escenario, la oposición venezolana, la derecha transnacional venezolana, optó por rogar a los jefes imperiales los bloqueos y la intervención contra Venezuela. Una derecha que no cuenta con el respaldo de nuestro pueblo fue a esconderse en los pantalones del señor Donald Trump a pedir la invasión militar de Venezuela. Pero el pueblo venezolano le pasará justa cuenta a esta dirigencia irresponsable y apátrida que pretende bañar de sufrimiento, de muerte, de sangre y destrucción a la patria de Simón Bolívar y de nuestros libertadores y libertadoras. Esto no se va a quedar así. Tengan ustedes la certeza de que en Venezuela habrá justicia. Y cuando hablamos de esta dirigencia que se esconde en los pantalones de Donald Trump, como muchos de los gobiernos de nuestra región, que son gobiernos débiles, con presidentes débiles. En el caso, por ejemplo, del presidente de Colombia, el principal productor de cocaína de este planeta, y pretenden acusar a Venezuela de narcotraficante. Hoy lo que vimos en las Naciones Unidas fue realmente el mundo al revés, y es un gran desafío del sistema de las Naciones Unidas enderezar ese mundo al revés, darle cauce y legalidad internacional al mundo al revés. Pero ese mundo al revés pretende venirse sobre Venezuela, lo cual está completamente descartado. Ya el presidente Nicolás Maduro avisoraba lo que está ocurriendo y por eso convocó un proceso ciudadano, un proceso popular que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo debe saber que el día 31 de julio, mientras Venezuela amanecía con un lindo amanecer, como lo prometimos y así ocurrió, el jefe del imperio sancionaba al convocante de la Asamblea Constituyente y sancionaba al presidente Nicolás Maduro por atreverse a convocar a nuestro pueblo. Fue castigado por el imperio, que para nosotros no es más que un reconocimiento y una condecoración frente al único que tenemos que rendirle cuenta, que es al pueblo soberano de Venezuela. Y así llegamos a la constituyente, compañeros y compañeras. Un proceso inédito que se está viviendo hoy en el mundo y podríamos señalar que único en el mundo. Porque los procesos constituyentes tienen diversa naturaleza doctrinaria
Y en el caso venezolano, nosotros agradecemos que fue por el comandante Hugo Chávez que se concibió al proceso constituyente no solamente como un tecnicismo para crear una nueva constitución, sino que el comandante Hugo Chávez concibió la constituyente como un proceso popular donde el pueblo, donde reside y descansa la soberanía popular y donde descansa la soberanía originaria, pudiese activarse para la defensa de la patria. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela, un proceso popular constituyente donde está activado la protección de Venezuela, la protección de la paz, la protección de la soberanía de nuestro pueblo. No es cualquier cosa lo que está en marcha. Y frente a ese mundo desigual que hoy vulnera toda la institucionalidad y la legalidad internacionales, está activado el poder del pueblo de Venezuela, invencible, indestructible, para garantizar la integridad de nuestra patria, para garantizar los valores sagrados de la soberanía, la libertad y la independencia de Venezuela. El poder del pueblo está activado y eso ha causado en los centros imperiales un terror que ustedes no se imaginan. Y salieron inmediatamente a decir que éramos ilegítimos y fraudulentos, porque para ellos la expresión del pueblo es fraudulenta. Para ellos lo que es correcto es que se llegue a la presidencia sin la voluntad del pueblo. Eso es lo correcto, el mundo al revés. Pero aquí la constituyente contó con el más amplio y profundo respaldo del pueblo de Venezuela, que sometido a focos de violencia intenso, salió a las calles a garantizar y a ejercer su derecho al voto como nunca antes lo habíamos visto. Son imágenes que llegan al alma realmente cuando vemos pueblos enteros que atravesaron ríos de una corriente muy potente, pero que atravesaron ríos, que cruzaron montañas justamente para ir a ejercer su derecho al voto. Esas imágenes hablan por sí solas. O ciudadanos que se concentraron en centros de votación que habían sido habilitados porque en sus centros naturales la oposición venezolana les había impedido el derecho al voto. A través de la violencia dijeron: en estos centros no se votan, y el Poder Electoral habilitó centros electorales para que los ciudadanos se trasladasen, como en efecto se hizo y se vio. Cientos de miles de personas concentrados en un centro de votación, esquivando la violencia en sus centros naturales para venirle a decir sí a la paz, para decirle sí a la independencia, para decirle sí a la soberanía. El 30 de julio quedó marcada en la historia de Venezuela como un día de gloria, como un día de héroes y de heroínas. Y por eso es muy importante la presencia de ustedes acá durante estos 4 días, que puedan ver el proceso que se vive en Venezuela, que es la defensa de un modelo que nos legó el comandante Hugo Chávez, del vivir viviendo, que está duramente atacado a través de las agresiones económicas que han utilizado y han empleado la economía para atacar a nuestro pueblo. Las guerras de la humanidad han contado entre sus principales causas las razones económicas. Bueno, aquí en Venezuela está concentrada las mayores reservas de petróleo, de minería, de recursos hídricos. Hay razones económicas para atacarlas, pero también por razones político-ideológicas, y también las hay, porque esto es un modelo que representa la dignidad de los pueblos libres, la dignidad de los pueblos que no se someten a poder imperial alguno. Y frente a esa amenaza real y que los ha convocado a ustedes hoy, porque hay una amenaza imperial real sobre nuestra patria, nosotros podemos decir que hay perfecta unión cívico-militar para defender a Venezuela con la solidaridad infinita de ustedes que vienen de todas partes del mundo a decirle a los imperios: no te atrevas con Venezuela. Nosotros exigimos respeto. No estamos pidiendo nada que no esté contemplado en las leyes internacionales. Respeto a la igualdad soberana de los estados. Ningún estado es superior a otro. Respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tenemos derecho a darnos el modelo económico, político, social que más nos convenga.
Y así como decimos que el modelo electoral estadounidense es imperfecto, lo respetamos, pero lleva a la presidencia candidatos que no gozan del respaldo popular. Pero es el principio de autodeterminación de los pueblos. Ya llegará el momento cuando el pueblo de los Estados Unidos acuda a una constituyente para cambiar ese modelo injusto que lo oprime y que lo excluye. Nosotros sumamos nuestras voces por constituyentes a los pueblos oprimidos del mundo. Y respeto también al principio de independencia y de soberanía. Es la legalidad internacional lo que debe privar el relacionamiento en la comunidad de naciones. Y por eso sostenemos que hoy en las Naciones Unidas ocurrió un hecho inédito que convoca a toda la comunidad internacional a darle un cauce legítimo y también de legalidad. No es solamente Venezuela la que fue agredida o amenazada, no. Toda la humanidad ha sido agredida. Y cuando el jefe del imperio decidió retirarse del acuerdo sobre cambio climático, allí estamos viendo las consecuencias que sufren nuestros hermanos del Caribe. ¿Y cuál es la primera mano solidaria que salta a los pueblos hermanos? La mano de Venezuela. No es la mano imperial la que se acerca a llevarles solidaridad, la que se acerca a llevarles aliento, a decirles aquí estamos con ustedes. No, es la mano solidaria de Venezuela. Así está marcado en nuestra historia, así está en nuestro legado histórico y así está en nuestras premisas constitucionales y en nuestro plan de la patria. Es el norte de nuestra actuación internacional, como lo ha sido por siempre de nuestra hermana Cuba. Cuba se ha acercado a los pueblos con solidaridad, con amor, con profundo amor. En el medio de las mayores adversidades, allí ha estado Cuba siempre presente cuando los pueblos la han necesitado. De eso se trata el internacionalismo solidario, revolucionario. Y ese es nuestro socialismo bolivariano también. Así que, compañeros, para nosotros es muy importante que ustedes hayan podido compartir y que hayan podido también escuchar las voces de la constituyente. Hemos sido convocados no solamente para redactar una nueva constitución que blinde y consolide el modelo contenido en nuestra constitución madre y pionera de 1999. Fuimos convocados también para transformar el Estado, para crear un nuevo ordenamiento jurídico y en ese proceso popular que está activado, defender a Venezuela. Es la labor y es el principio de actuación permanente de nuestra constituyente. El presidente Nicolás Maduro nos convocó para objetivos programáticos trascendentales. La creación de un nuevo modelo económico que rompa con las ataduras del modelo de dependencia de la renta petrolera. Una economía productiva, diversificada, que limpie las vulnerabilidades que permitieron que la guerra económica contra Venezuela tuviera impacto y creara heridas sociales en nuestra población. Nos convocó también para la defensa de la soberanía frente a una clase política que renunció a la política y tomó los atajos de la criminalidad y tomó los atajos de las acciones apátridas, antinacionales, que ha convocado y rogado genuflexamente la intervención y el bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Objetivos programáticos de nuestra constituyente. Nos convocó también para darle supremacía constitucional a las misiones y a las grandes misiones sociales, legado del comandante Hugo Chávez. Porque la burguesía apenas llegó al Parlamento venezolano, lo primero que pretendió fue derogar las misiones y las grandes misiones. Hoy con esta constituyente gozarán de rango constitucional y supremacía constitucional. Nos convocó también al presidente Maduro a crear un nuevo capítulo para la juventud y para las mujeres. Garantía de futuro para las mujeres, garantía de futuro para nuestra juventud en todos los ámbitos. Profundizar el modelo de la revolución bolivariana.
nos convocó para consolidar la democracia participativa. Ustedes saben que Venezuela no solo es incomprendida, sino es atacada, es señalada por tener un modelo donde combina la democracia representativa con la democracia participativa. Y esta constituyente cuenta con 8 sectores activos de la sociedad venezolana representados en la Asamblea Constituyente, que son los sectores vivos de la sociedad venezolana: estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores, empresarios, mujeres, personas con discapacidad, que en los modelos neoliberales no solamente son invisibilizados, sino que son cargados con más penuria derivada de su discapacidad. Bueno, 8 sectores están representados. Los pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, están representados en la Asamblea Constituyente y estamos convocados además a profundizar la democracia participativa con nuestras comunas, nuestros consejos comunales. Allí estamos, todos representados, toda Venezuela allí representada, forjando un nuevo porvenir, forjando una democracia más profunda para el pueblo venezolano. Nos convocó el presidente para un ámbito en el cual tenemos deuda, que es la justicia. Y que, como ustedes bien saben, un oscuro personaje que ocupó el cargo de fiscal general de la República estaba en conjunción con actores imperiales para, a través de la impunidad, promover la violencia política en Venezuela. Ayer, con la Comisión de la Verdad, cuando instalábamos el capítulo de un Estado de Venezuela que fue el más violento durante las guarimbas de este año en el Estado Miranda, nos decían las autoridades que ellos presentaban a los violentos al Ministerio Público y al día siguiente eran liberados, pero eran liberados para que continuara la violencia desestabilizadora para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro. Así que ese es un objetivo programático, la lucha contra la impunidad, la justicia como un deber y como un derecho también del pueblo venezolano, no solamente para los pobres de Venezuela. Debemos ir tras los delitos de cuello blanco, en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos. Bueno, estimados compañeros y compañeras, son los objetivos programáticos más importantes de nuestra constituyente y que estamos llevando con absoluta lealtad y compromiso de la Venezuela libre y de la Venezuela independiente. Yo quería nuevamente agradecerles la participación de ustedes hoy acá y que lleven esta voz a todos los rincones del planeta, que lleven la verdad de Venezuela a todos los rincones del mundo y que levantemos siempre la misma bandera, como lo hemos estado haciendo, la bandera contra los imperios, contra el capitalismo, y sepamos que no hay otra vía sino el socialismo para poder detener la barbarie que se carcome hoy a la humanidad. Desde Venezuela, con nuestro libertador, decimos: independencia o nada. Escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, mientras en paralelo BTV también transmitía imágenes de la denominada marcha antiimperialista hasta el Palacio de Miraflores. Continuamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sesión general de la ONU. Manuel Covela, en vivo desde el Palacio Federal Legislativo, nos amplía. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos.
Buenas tardes, Milagros. Saludos a todos. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que el discurso del mandatario estadounidense ante la ONU evidencia el interés cada vez más creciente de la comunidad internacional en que en Venezuela se logre una solución a la crisis en una negociación seria. También señaló el diputado Julio Borges que se debe pasar a los hechos y que no se quede en palabras todo lo que se dice sobre la solución a la crisis en Venezuela. A continuación, parte de lo que fue la reacción del presidente de la Asamblea Nacional al discurso de Donald Trump. ¿Cuál es el problema principal que alarma al mundo entero? Y lo puedo decir con propiedad porque he tenido la oportunidad de visitar y hablar con la mayoría de los cancilleres y los presidentes del mundo sobre el tema venezolano. Lo que más preocupa sobre el tema venezolano son temas relacionados con la calidad de vida de los venezolanos, cómo se ha destruido la dignidad, la alimentación, la seguridad, la capacidad de trabajar de los venezolanos. Eso ha llevado a que en este momento, en la mayoría de los países importantes del mundo, el problema venezolano sea un problema de la cantidad de migración que hay de venezolanos buscando un futuro mejor. No es que el pueblo está pasando hambre. Bien, es parte entonces de lo que dijo Julio Borges tras el discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU. Hoy se reinicia el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, luego del receso parlamentario que empezó el 15 de agosto y se extendió hasta el 15 de septiembre. En la sesión de hoy hay 4 puntos en el orden del día. En este momento se está realizando aún el debate del primer punto, que es una discusión sobre el informe de la FAO sobre la situación alimentaria en Venezuela. Es la información desde la Asamblea Nacional. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. No se retire, ya volvemos. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Tenemos que el poderoso huracán María de categoría 5 se encuentra aproximándose a las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Esto luego de tocar tierra la noche de este lunes en la isla de Dominica, causando importantes daños. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró que este fenómeno meteorológico probablemente es el más peligroso de la historia moderna en el territorio caribeño. María se espera que llegue mañana a esa isla moviendo con vientos hasta de 250 kilómetros por hora. En Perú, un fiscal solicitó interrogar al empresario Marcelo Odebrecht sobre las anotaciones halladas en su agenda por presuntos pagos a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. La justicia del país investiga los supuestos sobornos por 29 millones de dólares de la constructora brasileña a funcionarios entre 2005 y 2014. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó las puertas cerradas y la hostilidad contra los refugiados, por lo que exigió solidaridad a todos los países. Así lo dijo en el discurso inaugural de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. El diplomático pidió protección para los inmigrantes y reclamó mayor cooperación internacional. En Bolivia, legisladores del partido gobernante pidieron al Tribunal Constitucional anular las normas constitucionales que impiden al presidente Evo Morales su reelección por 4ª ocasión. Se trata de la primera iniciativa asumida por su tolda política para conseguir la habilitación como candidato a los comicios de 2019. En Estados Unidos, un juez federal rechazó detener la orden final de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli. El magistrado había autorizado el pasado 31 de agosto la extradición del exmandatario, quien es requerido en Panamá por presuntos delitos de malversación de fondos y escuchas ilegales. En Japón, 2 fallecidos y 3 desaparecidos es el saldo tras el paso del tifón Talim. El fenómeno dejó medio centenar de heridos por fuertes vientos y lluvias. Talim, ya convertido en tormenta tropical, causó deslizamientos de tierra, inundaciones y alteraciones en la red de transporte del archipiélago. Japón también instalará este martes un nuevo sistema interceptor de misiles en la isla de Hokkaido.
Esto en respuesta a los 2 últimos proyectiles lanzados por Corea del Norte que sobrevolaron el norte del país. El portavoz de Defensa afirmó que vigilan los movimientos de Pyongyang ante un posible nuevo lanzamiento. En Perú, una comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca legalizar el uso medicinal de la marihuana y sus derivados. La iniciativa pretende beneficiar a miles de pacientes que padecen de cáncer, epilepsia y mal de Parkinson. La propuesta ahora deberá ser revisada por la Comisión de Salud antes de ser debatida y votada por el Pleno del Legislativo. El canciller de la República, Jorge Arriaza, aseguró ante periodistas en la Organización de Naciones Unidas que el gobierno de Venezuela está preparado para responder en cualquier ámbito las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una violación absoluta al derecho internacional. Primero fue la amenaza militar y luego son las sanciones económicas, financieras. Lo que pretenden es que el pueblo de Venezuela sufra. Lo que pretenden es crear una crisis humanitaria en Venezuela para forzar un cambio de régimen por la fuerza. Es decir, la violación absoluta de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, uno por uno, ilegales absolutamente. Y venir a hablar en la Casa de la Legalidad Internacional, en la Casa de la Paz, en la Casa del Derecho Internacional, en esos términos es un irrespeto a Naciones Unidas, un irrespeto a su secretario general y un irrespeto a los pueblos del mundo que están aquí para procurar la paz y para respetar el derecho. Es muy triste, lamentable y además con una ideología anacrónica fuera de contexto. Ojalá que haya una rectificación o en todo caso ojalá que el pueblo de los Estados Unidos pueda tomar el poder de verdad y autogobernarse y no dejar que las élites lo sigan gobernando. Trabajadores de Venevisión y vecinos de las avenidas La Salle y Andrés Bello son víctimas de la inseguridad en la zona. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos trae los detalles de la situación. Muy buenas tardes, Santiago. Cuéntanos. Esta imagen que vamos a presentar es sumamente importante para el trabajo que estamos haciendo. Aprecien ustedes, así suelen actuar algunos motorizados para cometer los delitos y es precisamente en esta zona donde se producen 4, 5, 8 y hasta 10 delitos diariamente de esa naturaleza. Lo último que ha ocurrido en la mañana de hoy es 3 robos a mano armada en perjuicio de 3 personas conocidas, compañeros. Uno es Alejandro Zumbo, participante en el Mister Venezuela 2017. Otra es Sara Dávila, presentadora del programa Boom de Venevisión. Y Verusca Yubizalevic, quien fue también víctima de un robo a mano armada en horas de la mañana como consecuencia, entre otras cosas, de esta cola inusual que se ha presentado entre las avenidas La Salle y Andrés Bello. Si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de conversar con algunos conductores que suelen pasar por esta zona para ver qué opinan ellos sobre la situación. Señor, ¿se siguen cometiendo robos aquí en esta zona? ¿Usted pasa con frecuencia por aquí? Bastante. ¿Qué nos puede decir así? Con el presidente de Panamá, con el presidente de Colombia, Michel Temer también. ¿Qué le parece esta especie de lobby contra Venezuela? Es eso, es una gran callapa contra Venezuela. Eso nos fortalece, en verdad, porque hay sectores venezolanos que sin ser chavistas, son nacionalistas, aman esta patria y no puede nadie que ame su patria, independientemente de su posición política, chavista o no, sentir que alguien puede meterse en los asuntos internos de Venezuela, como por ejemplo un inmoral como Santos, Juan Manuel Santos, un inmoral como Temer, que viene de un golpe de Estado a hablar de democracia. Es vergonzoso y vergonzante la posición que tienen estos presidentes de arrastrarse al imperialismo solo para mantenerse ellos en el poder. No les importa. Afortunadamente, mira, vemos en el mundo que comienzan a escucharse voces de movimientos constituyentes en países como Colombia, en Panamá, en Costa Rica, comienzan los pueblos a levantarse. Y esto va a ser, nosotros tenemos la fe y tenemos la certeza que va a ser así, va a ser un ejemplo y una vanguardia para el mundo. Los pueblos libres del mundo van a sentir que en Venezuela hay una referencia, que se puede vivir sin estar arrodillado al imperio y vivir con dignidad. Puede decir que Venezuela no está sola con este... Bien, declaraciones de Diosdado Cabello desde la marcha antiimperialista. Al regreso, en la entrevista a Venevisión, Endrina estará entrevistando al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Gracias por acompañarnos. Gracias, Hendrina. Un saludo para ti y para todas y todos. Interesantes temas que analizar, sobre todo en el ámbito internacional, cuando está en desarrollo el foro de la ONU, donde asisten más de 126 países, y uno de los temas centrales es Venezuela. Escuchábamos las declaraciones del presidente Donald Trump y voy a citarlas. Él asegura que Venezuela colapsa y se debe restaurar la democracia. Habla de que Estados Unidos no se puede quedar de brazos cruzados. Ya ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno nacional esperando próximas sanciones. Y ahorita escuchábamos al canciller Jorge Arreaza que aseguraba que Venezuela estaba preparada. ¿Qué se espera? Bueno, se espera la reacción unánime del pueblo venezolano en rechazo a esta inaceptable amenaza de apretar todavía más el cerco que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el señor Donald Trump, tiene contra Venezuela. Nosotros podemos tener infinidad de problemas, Hendrina, diferencias, conflictos internos, como es natural que existan entre los grupos humanos, pero eso es entre venezolanos. Que venga el jefe de la potencia militar más grande del planeta, que tiene bases militares en los 5 continentes, que tiene 7 bases militares aquí al lado en Colombia, que ya ha amenazado públicamente con aplicar la opción militar contra nuestro país y que además lo haga sobre la base de una acusación de ausencia de democracia en nuestro país, cuando lo hace un individuo que sacó 1 millón de votos menos que la candidata que obtuvo más votos cuando él fue escogido presidente según un sistema electoral arcaico que funciona en los Estados Unidos. Bueno, ese es el sistema electoral de los Estados Unidos y nosotros reconocemos al presidente de los Estados Unidos como su presidente, a pesar de que no es computable, como dice el robot de Perdidos en el Espacio, que haya ganado allá el que menos votos obtuvo. Pero bueno, ese es el sistema que ellos tienen. No pueden venir a imponernos a nosotros, a predicar, a pontificar con una amenaza militar de por medio. Eso que ha hecho el presidente de los Estados Unidos el día de hoy es totalmente inaceptable y debe recibir el rechazo de todo el pueblo venezolano, y los factores políticos venezolanos deberían, dejar a un lado sus diferencias domésticas para pedirle al señor Trump y a la potencia militar que él representa que se mantenga con sus manos fuera de Venezuela. Hay una frase contundente, él hacía referencia a recuperar la democracia. A propósito de estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, hacía referencia de que Venezuela sigue siendo el centro del debate por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y la cantidad de migración que hay a otros países. Yo quisiera conocer acerca de esta postura que tiene el presidente de la Asamblea Nacional y en referencia a la calidad de vida de los venezolanos. Todo eso son pretextos y excusas, Hendrina. La potencia militar estadounidense tiene un largo historial de intervenciones en países y un largo historial de pretextos y excusas que han esgrimido antes de consumarse la agresión, antes de consumarse la invasión, antes de consumarse la intervención, y después olvidan. Recordemos las armas de destrucción masiva en Irak, que no existían, pero las esgrimieron como argumento para lograr su cometido. Ellos tienen el interés de ponerle la mano a Venezuela como potencia petrolera que es. Nosotros confrontamos dificultades en el campo económico, ciertamente, nadie las está negando, pero una cosa es eso y otra es que eso signifique una autorización para que esa potencia pretenda intervenir en los asuntos de nuestro país. Y es muy lamentable, por decirlo menos, que haya voces en Venezuela con cédula de identidad venezolana, que hayan nacido en este país, que estén clamando porque esa potencia intervenga aquí en el nuestro, porque después que lleguen las bombas, que no van a llegar, esas bombas no van a distinguir entre los chavistas o los antichavistas, entre los militantes de Primero Justicia o los del PSV. Pregúntenle a los iraquíes, pregúntenle a los sirios, pregúntenle a los libios, pregúntenle a los habitantes, a los ciudadanos de Afganistán, a los ciudadanos de Panamá. Aquí en Chorrillos, en Panamá, en el barrio de Chorrillos, hubo miles de muertos, se calculan 3.500 los muertos que hubo con la invasión a Panamá. De modo pues que jugar con eso, utilizar eso como una actitud de un niñito que tiene un amiguito peleón, un amiguito grandote que lo utiliza frente al resto, habla muy mal del que lo hace, pero además es muy peligroso, porque si les llegaran a hacer caso, terminaríamos todos afectados por esa actitud infantil y actitud además que yo no dudo en calificar de apátrida. Lamentablemente, a mí no me gusta abusar de los adjetivos, pero ese tipo de actitudes no merecen otro calificativo, es una actitud apátrida.
Yo quisiera que también le diéramos muchísimos adjetivos al proceso de diálogo que está en desarrollo en Venezuela. Hay posturas encontradas en este sentido y hay mucho que debatir. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Ya venimos con Entrevista Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con el ministro de Comunicación e Información y presidente de BTV, Ernesto Villegas. En la parte anterior hablamos sobre el proceso de diálogo. La oposición ha hecho varios señalamientos y están acusando al gobierno de violar el acuerdo de discrecionalidad. Voy a citar dos enfoques. Vicente Díaz dice que el Ejecutivo aprovecha las conversaciones para sembrar cizaña en la oposición. Enrique Márquez denunció que se está ejerciendo una confrontación de micrófonos. ¿Cuál es su posición? Mira, la cizaña existe puertas adentro de la MUD. Basta revisar las redes sociales y ves cómo se están despellejando unos a otros por el tema de haberse sentado a dialogar. Yo le tengo mucha esperanza al diálogo. Yo soy una persona que creo en eso. Mi manera de ser, mi profesión. Es inconcebible, digamos, alguien que participe de la comunicación y no crea en el poder de la palabra. Creo en la política en el mejor sentido de la acepción de este término. Y la política es diálogo, no es otra cosa. La alternativa al diálogo es la guerra. Y es lo que lamentablemente el señor Trump con sus declaraciones hoy ha alentado. Él insiste con su declaración en alentar a los sectores que aquí en Venezuela apuestan a la guerra. Yo aspiro a que en esa confrontación que tienen internamente en la MUD prevalezcan aquellos que creen realmente en el diálogo. Yo estoy convencido de que en el campo de la oposición hay factores que no quieren la guerra, que también aspiran a un espacio en la política. Hemos visto en las propias comerciales de este canal cuñas de televisión de aspirantes a gobernaciones de Estado, como ocurre solamente en un régimen democrático. En Venezuela vivimos una democracia que se va a ver expresada en su vertiente electoral el 15 de octubre con la elección de gobernadores. Después vamos a hablar del tema electoral, pero antes yo quisiera hablar de los argumentos que esgrime la oposición venezolana en República Dominicana y en los distintos escenarios internacionales cuando hablan ruptura del hilo constitucional, violación de derechos humanos, imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, y el tema de los derechos humanos se ha asociado muy recientemente a la muerte del concejal Carlos García. Ellos aseguran, distintos voceros, que la falta de asistencia médica es una forma de tortura en Venezuela. ¿Qué responde usted a esto? Mira, lo primero que debo decirte es que hay quienes matan el tigre y le tienen miedo al cuero. Es decir, ellos han ido al diálogo, es público y notorio, hay fotografías, y luego han estado tratando de matizarlo, utilizando la palabra en el peor, digamos, método de su uso para cubrir con palabras lo que la realidad expresa. Ahí hay un diálogo y seguirá habiendo, lo que es lo más importante. Todos los, digamos, temas conexos que han estado esgrimiendo son como para darle comida a sus propios críticos en el campo de la oposición, pero ninguno dice que el diálogo no va a continuar, cosa que debe más bien aplaudirse. Yo aplaudo el que todos esos fuegos artificiales que están esgrimiendo no lleguen al extremo de hacerlos a ellos repensar o reconsiderar su disposición al diálogo. Hay que felicitarlos si se mantienen en esa senda. Esperemos que el discurso de Trump no los saque de ese carril y que el 15 de octubre tengamos nuestras elecciones de gobernadores y que ese mismo sistema electoral que se utilizó para elegir a la Asamblea Constituyente, se utilizó para las anteriores elecciones, se pueda expresar de manera libre y soberana y tengamos un escenario mucho mejor que el que tenemos hoy. Sobre este último caso, yo he leído con atención un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que aclara las cosas en torno a este lamentable fallecimiento, y me permití, como sabía, como buena periodista que eres, que ibas a comentarlo, traer esta nota publicada en agosto de este año, donde se señala que este ciudadano, lamentablemente fallecido, fue trasladado al estado Táchira por su estado delicado de salud, y allí es que lamentablemente desde el 18 de agosto permanecía, y su cuadro clínico que el Tribunal Supremo de Justicia describe, yo me voy a abstener de repetirlo, pero ahí está, condujo a ese lamentable desenlace. De modo que la versión manipulada que esgrimió primero Justicia, la MUD y otros factores, queda desmentida con esta ¿Se brindó atención versión médica oportuna? Mira, es lo que se recoge de esta nota de un medio que no tiene nada de chavista, ¿no? Senderos de Apure. Yo remito a las personas interesadas en este lamentable tema que
los detalles lo conozcan por esa vía. En el marco de las negociaciones, ¿qué le hace pensar que puede ser productivo para ambas partes? Porque hay mucho escepticismo, sobre todo en cuanto al respeto de los acuerdos. Se está diciendo que el gobierno está incumpliendo en acuerdos iniciales. Mira, tú sabes que un ingrediente básico, un punto de partida para que haya un diálogo exitoso es un verbo, que es muy interesante ese verbo, Endrina, porque tú lo lees de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante y dice lo mismo. El verbo reconocer. Hay que reconocer a las partes, a los intervinientes, a los actores, como queramos denominarlo, en un diálogo. Si hay reconocimiento mutuo, mira, aquí tenemos un campo inmenso para trabajar en conjunto. Estoy seguro de que prevalecerá la sindéresis y el reconocimiento. Eso es el punto de partida. Ya se nos está agotando el tiempo. Para finalizar, ¿las elecciones regionales aumentan la presión sobre el gobierno o piensa usted que pueden ser positivas para el Ejecutivo Nacional? Mira, yo las veo perfectamente positivas. La presión existe en demanda, en exigencia de eficiencia en la gestión pública, de respuesta a la gente. Nuestro pueblo realmente tiene unas aspiraciones a la superación de las condiciones adversas que ha habido, particularmente en el campo de la economía. Aquí en este mismo canal acabo de ver un reporte sobre el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que esos son los temas más cercanos al ciudadano. Y la agenda de los políticos que aspiran con sus ambiciones de poder a que esa sea la agenda del ciudadano se ven, digamos, frustradas cuando la gente conversa abiertamente de cuáles son sus aspiraciones. Y por eso nuestra línea debe ser atender las demandas de la gente en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, en materia de alimentación, en materia del derecho a la salud, del derecho al deporte. Acaba de ocurrir algo muy importante que es el reinicio de clases, el inicio del año escolar 2017-2018. Eso es una gran noticia que muchas veces no sale en los periódicos, no ocupa el espacio que debe ocupar, pero que en la vida cotidiana de la gente es muy importante. Hay dos temas que son bien interesantes y que usted ha planteado, el plan estratégico para llevar la verdad al mundo. Y ahí está también asociado la credibilidad que existe sobre Venezuela. En una confrontación en que pareciera un choque de verdades, ¿cómo debatir acerca de dónde está la verdad? Mira, es un mundo al revés, ciertamente. Tú lo dices, es una confrontación de credibilidades, ¿no? Entonces, se ven numerosos ejemplos en la cotidianidad del debate sobre Venezuela, que hay un pensamiento único comunicacional. Tú puedes agarrar estos periódicos del mundo, del planeta, le quitas el encabezado, le cambias el nombre y las notas son exactamente las mismas. Hay una visión demonizadora de Venezuela. Pero resulta que los pueblos del mundo han comenzado a leer de un tiempo para acá entre líneas, y las simpatías que despierta Venezuela, la revolución bolivariana, en los pueblos buscando una alternativa a la fatalidad que ellos viven, es creciente. El gobierno de Colombia, por ejemplo, que pontifica como el niño consentido del señor Trump, el presidente Santos, tiene una popularidad por el piso, y las encuestas indican que los primeros ubicados en las simpatías para las próximas elecciones presidenciales son candidatos antisistema, fuera de los partidos. Eso se repite en otros países. Estos dirigentes políticos que han utilizado a Venezuela como excusa, ya me tuve en España, que es una olla de presión, un hervidero, que está en cuestión incluso la unidad del Estado español. Y entonces utilizan el tema de Venezuela como una hoja de parra para tratar de desviar la atención de sus ciudadanos respecto de sus verdaderos problemas. Pues bien, Venezuela sigue siendo una referencia extraordinaria, y esa es la razón por la cual desde Trump hacia abajo hay un gran interés en poner freno a este mal ejemplo que significa para los pueblos. Pero gracias a Dios, gracias a las fortalezas de Venezuela y a las alianzas internacionales, nosotros vamos a salir de esta. Tenemos un producto preciado en el mundo, que es el petróleo, que tiene mercado en distintas partes del planeta. Tenemos alianzas que el comandante Chávez dejó iniciadas, y vamos a salir de esto y vamos a hacer una apuesta a ver qué dura más, la revolución bolivariana o el señor Trump en su cargo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, así concluimos la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Buenas tardes para todos.